Muy bien, pues parece que vamos arrancando y parece que hoy la conexión no es del todo excelente. Dice conexión buena, empezamos bien. Madre mía, a ver la que se va a liar. Siempre tiene que haber problemas para todo. Me cago en la puta. En fin. Vale, arrancamos con el opening y entonces empezamos ya. Venga, 3, 2, 1 y para adentro. Muy buenas, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos en otro directo más. AWJ o Week Japan número 27. Y bueno, joder, con YouTube, madre mía. No sé cómo lo vais a ver, la verdad. Pero bueno, espero que se vea bien. A pesar de lo que indica aquí. Joder, estoy cansadísimo. Cago en la puta. Y todavía acabamos de empezar. Bueno, el caso. Hoy vamos a hablar de varias cosas. Lo primero de gimnasios baratos. Cuando vengáis aquí, si queréis ir al gimnasio. Si no os queréis poner todo gordos como yo, después de una pandemia, pues toca... Mira, se ha puesto excelente. Cojonudo, de lujo. Pues ya tenemos conexión excelente. Decía, si os queréis poner a hacer ejercicio y demás, y no poneros todo gordos como yo durante una pandemia, pues bueno, pues podéis acudir a los gimnasios. Y en realidad no he investigado mucho sobre este tema, porque vi alguno que sí que era 24 horas, alguno que tenía un precio fijo al mes, y hay otros que son simplemente por acudir, ¿vale? Pagas cuando acudes y ya está. Y de eso es de lo que os voy a hablar ahora, de gimnasios baratos, porque acudes a lo mejor, yo que sé, un día a la semana, ponte que, yo que sé, en vez de pagar una suscripción a un gimnasio mensual, y luego pagar en otro gimnasio, por ejemplo, que vayas a hacer karate o aikido, judo, kendo, taekwondo, lo que quieras, pues pagas simplemente por los días que vayas. Y resulta que encontré algo bastante interesante aquí en el gimnasio del ayuntamiento de Shinjuku. Y es que no es muy caro, o sea, pagas 400 yenes si quieres hacer una actividad concreta durante 2 horas, o si quieres hacer dos actividades, por ejemplo, en plan, que alquilas una sala de tiro con arco y quieres irte luego a la piscina, pues en vez de coger y estar 2 horas tirando con arco, 2 horas a la piscina, para hacer una hora y una hora, pues también tienes descuento. Y queda bastante bien, o sea, te quedan 600 yenes, que al cambio pues son menos de 5 euros. Y los 400 yenes de antes pues serían unos 3,20 € aproximadamente. O sea, que te puedes coger, alquilar una... irte a la sala de máquinas, hacer pesas ahí, por 3,20 € que tampoco es demasiado caro, la verdad. Y bueno, teniendo en cuenta que a lo mejor no todos los días os puede coincidir que podáis ir, que a lo mejor nada más que vais los fines de semana o lo que sea, pues depende de cada uno, pues está bastante guay, la verdad. De hecho, a mí me moló muchísimo especialmente que tienen el espacio para tiro con arco. O sea, si tienes tu propio arco, puedes practicar ahí tiro tranquilamente. Por, por nada de precio. O sea, está tirado bastante es ya lo que te cuesta un puto arco y todas las equipaciones. Que para el que no lo sepa, pues son caros de cojones. Yo estuve practicando tiro con arco cuando era muy joven. Creo que fue cuando tenía, yo qué sé, 17 años o así, creo. Y creo que fue por ahí, por aquella época. Y nada, me moló un huevo y tal. Lo que pasa que, claro, la equipación que tenía me la prestaba el club donde lo hacía. Entonces, bueno, nunca me compré un arco como tal. Que bueno, a día de hoy, pues, si es un longbow, un arco compuesto, recurvo, perdón, el compuesto es el de poleas. Eh, ¿Qué puede estar? Pues por unos 150, 200 euros aproximadamente. No sé cuánto valen aquí en Japón. No lo he investigado. Pues tampoco me planteaba comprar un arco aquí, la verdad. Lo que sí me planteaba es lo siguiente que os voy a hablar. De gimnasios de taekwondo y demás.
Pero bueno, me moló muchísimo, como os digo, el gimnasio este del ayuntamiento. Además la piscina, teniendo en cuenta que aquí la mayoría de gimnasios que tienen piscina tienes que pagar el puto bono mensual. Y de 5.000 yenes no baja, 5.000 yenes son 40 euros. Sí, puedes ir todas las veces que quieras, pero es que a lo mejor no vas tanto a la piscina, no vas a ir todos los días. Entonces no te compensa. Si quieres ir un día puntual a la piscina porque no quieres ir a la playa, porque no puedes ir a la playa, pagar 4.000 yenes es un sablazo considerable. Entonces, bueno, los 400 yenes estos, pues ya está, te vas para allá y a tomar por culo. Y luego otra de las cosas guays que tienen es que puedes reservar todo el espacio como grupo. Entonces formas un grupo de gente con, yo qué sé, con el mismo objetivo. En plan, vamos a entrenar artes marciales. Y alquiláis el espacio solamente para vosotros y así no os molesta a nadie. Que tampoco es que por lo menos hubiera mucha gente cuando yo fui. Pero bueno, puede darse el caso. Y si queréis entrenar solos, pues también lo podéis hacer. O, por ejemplo, vais en pareja, con otra persona, con otro colega o lo que sea. Y papá, los dos ahí. También hay sala de fútbol, baloncesto. Sala de fútbol, no, perdón, de fútbol sala. De voleibol. ¿Qué más había? De hockey, o sea, en la parte de arriba externa podéis patinar. Está genial, se puede patinar. Es la hostia. Y puedes practicar un montón de cosas. Es como una sala polivalente, pero en realidad no es sala porque es abierto. Entonces, un campo polivalente. ¿Cómo se llama? Espérate. Tengo aquí los papeles. A ver. Tienen el gimnasio grande, el gimnasio pequeño, donde están las canchas de baloncesto. En el grande es donde están las canchas de fútbol sala. Luego tienes un gimnasio así pequeñito, que es para críos, para que vayan especialmente los niños pequeños y tienen que estar acompañados de los padres o de alguien que los vigile, básicamente. Luego la sala de entrenamiento, que es donde están todas las máquinas y demás. Una cosa que me sorprendió es que tampoco había mucha gente, sábado, teniendo en cuenta que la mayoría de la gente trabaja entre semana y el día que deberían de poder ir son los fines de semana, pues no había mucha gente, la verdad. Luego la piscina, que tiene dos piscinas, pero es pequeñita, son 25 metros. Y luego lo de tiro con arco, ¿qué más? Son 30 metros de largo por si hay algún arquero por aquí que sepa lo que tal. Y luego hay dos salas de artes marciales, una en la cual puedes hacer judo, aikido y demás, y no se puede utilizar ningún arma. Y en la otra sí puedes utilizar armas. En la... No son iguales de tamaño. Pues en la segunda, la que está un piso más arriba. Allá puedes utilizar armas. Pueden utilizar espadas y demás. Luego la cancha polivalente, que son, ¿qué? Pone 700 metros cuadrados. Eso, 700 metros cuadrados. No puede ser 700 metros cuadrados. ¿Cómo coño va a ser 700 metros cuadrados eso? ¿En serio? Pues igual sí. Pues igual es grande de cojones y yo nada más que vi un cacho. 700 metros cuadrados en serio. La puta. Bueno, y luego tienen también salas de conferencias para dar charlas. Hostia, esto no lo vi. Tiene uno de golf. ¿También? Tiene uno de golf. Esto no lo había visto. Este no me lo encontré, creo. Ah, vale, dice que no se puede normalmente alquilar debido a que es donde se suelen dar clases. Pues por eso igual no lo vi. Bueno, pues nada, eso básicamente. Y está bastante guay el gimnasio. Así que probablemente me vaya yendo a la piscina ahí. Ahí, aunque sea invierno, piscina climatizada, tapadita. Está cojonuda. Porque, a ver, ya que viene todo esto, aparte de porque estoy todo gordo y quiero ponerme a hacer ejercicio, pues porque quería volver a practicar artes marciales, ¿vale? Redo One. ¿Cuánto tiempo sin verte? Hice la puta Jitsa en 2020. Vas un poco con retraso ya en 2020, pero bueno. Oye, ¿por qué no ha salido el mensaje este del chat? Bueno, pues otra vez el chat decide trolear. Pues vale.
Pues troleito fino. El caso que estaba buscando un gimnasio donde se pudiera practicar taekwondo. De hecho, encontré varios en Tokio y me resultó curioso especialmente los precios que se manejan aquí. Ah, vale, que estamos en Tokio, vale, que esto es Japón, pero me cago en la puta. Yo en Asturias, en España, no sé, ¿cuánto estaba? ¿60 mensual? Me parece que era. Me parece que eran 60 euros mensuales. Pues aquí de 80 euros no baja. De 80 para arriba. Es una sangrada importante. Y la ropa lo mismo. Porque te obligan a comprar un dobok nuevo, o sea, un uniforme nuevo. Porque bueno, te lo dan con marcas del dojo y demás. Que a ver, que en parte, en algunos que vi está bien, porque el dobok sí es bueno. O sea, yo recuerdo que mi primer dobok me debió de costar 30 euros, creo, más o menos. Al cambio serían unos 4.000 yenes, ¿vale? Y sin embargo aquí es que de 10.000 no baja, que son 80 pavos. Tontería. Entonces, bueno, sí que hay doboks de ese precio, que son buenos. Sí que los hay más caros también. Pero joder, para empezar, menuda sablada que te sueltan, ¿sabes? Que bueno, es bastante importante. Yo como todavía no me decidí, estoy probando varios gimnasios. El primero que fui el otro día y que creía que iba a morir después de haber andado 3 horas por ahí. Tuve 3 horas caminando y después me puse a hacer taekwondo. Y aún así, aguanté. Eso me sorprendió y recordaba bastantes cosas. Mi cuerpo recordaba más de lo que yo pensaba. Empiezan con calisteína para conseguir control del cuerpo y luego pesas si acaso. Pero es que el tema es que ir al gimnasio sin más me aburre, tío. Yo necesito hacer algo aeróbico. Por eso busco la de taekwondo. No quiero empezar karate, a pesar de vivir en el país del karate. Porque sería empezar todo un arte marcial de cero. Por lo menos en taekwondo tengo alguna noción, todavía recuerdo algo, mi cuerpo recuerda algo. Aunque la técnica no sea tan perfecta, pero bueno. No sé, siempre me gustó más taekwondo que cualquier otra cosa. Le empecé a pillar cariño por culpa de Tekken, por culpa de Farhan. Y, y no sé, siempre me moló. De hecho, los combates me parecen muy de pensar, muy estratégico. No depende solamente de tu fuerza, tu elasticidad, que también, y tu resistencia. Pero hay que saber gestionar también bastante la táctica a la hora de combatir. Martí dice, ir al gimnasio es caca. El ejercicio de la cama mola más. Sí, y ese sigo haciéndolo. Ese siempre se practica todo el año. Da igual que llueva, da igual que nieve, da igual que haga sol. Taekwondo Kid, sí. En vez de Karate Kid, Taekwondo Kid. Y bueno, pues la verdad es que el maestro que me tocó ayer fue interesante porque es un tipo que fue campeón del mundo, me parece que fue, en 2018. Déjame que lo revise, que nos cuenta aquí la bola del siglo. Sí, efectivamente. Eh, en 2018, en Minsk, en Rusia. Y... Y nada, bueno, un tipo muy simpático, la verdad. O sea, fue como el típico japonés cuando te vas a un pueblo y te hacen fotos por ser guiri. Pues creo que ayer fue algo así. Nos hicimos muchas fotos. Dijo 4 palabras en español, se motivó muchísimo, muy gracioso. De hecho, a la hora de las presentaciones y demás, decía, bueno, pues di esto en español, tal. Y pues hacía como que traducía, se echaba ahí el paripé y nada, risas. Martí, Rubén riega las plantas, mira cómo las tienes. Pues están creciendo, ojo. También estoy preparando vídeo de eso. Red One, ¿el WhatsApp funciona? Sí. El grupo sigue ahí. Alonso Quijano, ¿el fondo es real? Ojalá. Martí, Bielorrusia, ¿en serio? ¿Minsk no está en Rusia? Espérate. Pues lleva razón. Bielorrusia.
Toma patada el mapa que le acabo de meter. Me cago en la puta. Menos mal que te tengo a ti ahí, que tú entiendes bastante de esto. Ahora la pregunta es... Vale. Sí, sí. No, estaba yo confundido. Pensé que estaba... a otro lado. Nada. Repasando un poquito de geografía. Pues... ¿qué más decía? Eso, nada, sobre los vídeos que estoy preparando. Mira, ahora que decías lo de las plantas, pues decías, joder. Decías. Sí, estoy preparando un vídeo de cómo planté el corianda, el cilantro. Y todavía, bueno, ahí está, creciendo, poco a poco. Dice, el link cayó. Ah, sí, es verdad, tengo que cambiar el link porque sufrimos una visita inesperada de gente mandando porno y se cambió el link. Es verdad, y se me olvidó actualizarlo. Bien visto. Pues tendré que cambiarlo luego, cuando acabe todo esto. ¿Y qué más, qué más, qué más os cuento? A ver, tifones. Sí, porque ha venido ahora de golpe y porrazo uno. Y de hecho ya van 2 días que me pilla la puta tromba de agua. 3, perdón. Con esta... Hoy por la mañana cuando fui a comprar, tercer día. Que de repente hace un sol de la hostia, del copón. Y a los 5 minutos pues pasa como en Asturias, que coge y empieza a descargar agua a saco. Y pingaura. Lo curioso es que ayer cuando fui al gimnasio y estuve paseando durante 3 horas no llovió. Eso es lo sorprendente. Y si llovió yo estaba dentro y no me enteré. Pero no, creo que no llovió nada ayer. Pero sin embargo hoy sí. Hoy se ha pasado el día entero prácticamente con agua. Y bueno, hablando de vídeos y demás, aprovecho tanto para los que estéis ahora aquí en directo como para los que veáis esto en diferido. He dejado una encuesta en la pestaña de comunidad, ¿vale? Del canal. Podéis echarle un vistazo. Y es sobre varias entrevistas que tengo pendientes de hacer. Ya sé que tengo un montón de vídeos pendientes de hacer. De hecho, tengo pendiente de edición el de las casas. Tengo pendiente de edición el de... No, pendiente de edición y de grabación, de terminar de grabar. El de cómo sacarse el carnet de conducir. Tengo... Uy, ha llegado alguien con un follow o algo. Andrés, siguiéndome. Hostia. Hostia, que lo tengo puesto en Twitch. No me he dado cuenta. Pues sí, con razón. Taekwondo es coreano. Vaya. Y Martí ha sido expulsado de aquí también. No sé por qué se ha activado Twitch. No lo tenía activado. Qué raro. Bueno, que pierdo el hilo. Que os podéis pasar por allí. Que votéis porque estoy preparando eso, entrevistas. Y bueno, podéis dejarme ahí escritas las preguntas. En la pestaña de comunidad me lo podéis mandar por Twitter. Que luego compartiré lo mismo por Twitter. Y me podéis eso, dejar las preguntas para el vídeo que queráis. O sea, para quien queráis que entreviste. Y... ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Pues sobre los vídeos semanales, eso. Tengo pendiente el de lo de las casas, que quería hacerlo un poquito más currado. Dando un poquito así de vocabulario básico. Para que si venís a alquilar una casa de primeras, no estéis tan perdidos. Porque a ver, sí, podéis coger Google Translate y la puta que lo parió. Pero luego a la hora de la verdad, cuando vais a la oficina y queréis alquilar y os suelten algunas palabras y te digan, yo qué sé, hablen de Chintai y dices, ¿tú qué coño es Chintai? No tengo ni puta idea. O te digan, yo qué sé, bueno, palabras ya más normales que deberíais de conocer si vais a alquilar. El Sikikin y el Deikin, por ejemplo, saber la diferencia. Saber lo que te van a devolver de dinero cuando te vayas y saber lo que no te van a devolver es importante. Igual que saber que tienes la posibilidad de negociar. Bueno, si hablas. Si no hablas, pues estás jodido, la verdad. Si no podéis hablar, pues nos toca otra que pagar o buscar una que sea para guiris, entiendan inglés y ya está. Y no queda otra. Pero bueno, la vida. Martí comenta, van saliendo noticias de tiendas súper conocidas que están cerrando por culpa del COVID. ¿Es tan malo como lo pintan?
He dicho una palabrota, vaya bot más capullo. Lo peor de todo es que no me ha salido el mensaje de antes, ¿sabes? No, no lo he visto, lo he eliminado directamente. Sí es cierto que ha habido restaurantes y demás que están cerrando. Que han cesado la actividad y demás. Y por ejemplo, el otro día hablando con un coleguita que está en Osaka, con Sergi, me dijo que su jefe, el del hostal, había tenido que cerrar el hostal y se había tenido que poner a buscar trabajo. O sea que sí que está afectando en algunos sectores. Por suerte en el mío, no. Esto ya lo comenté en otros vídeos, que por suerte a mí no me ha tocado dejar de trabajar. Que bueno, si me hubiera tocado dejar de trabajar y seguir cobrando, tampoco me iba a quejar. Tiempo maravilloso para hacer un montón de cosas. Pero no, a trabajar como un chino o como un japonés, nunca mejor dicho. ¿Y qué más? ¿Qué más? A ver, he comentado lo de los vídeos, he comentado lo de los gimnasios, los tifones, no voy a decir cuándo. Creo que no me queda nada más. Me pica la nariz un huevo. ¿Qué tengo aquí? No es un moco. Pues nada más, creo. Esta semana, la verdad, he trabajado bastante desde casa, he vuelto otra vez a trabajar en remoto. Y por suerte, bueno, tuve que ir el otro día a la oficina, de forma urgente, que me tocó los huevos un poco, pero bueno, no quedaba otra. Temas de seguridad. Pero bueno, en general el poder trabajar desde casa me ha venido muy bien, porque he recuperado muchas horas de sueño, eso tener que levantarse 15 minutos antes de entrar a trabajar, a tener que levantarte una hora y pico antes para prepararte, es la hostia, vaya. Yo encantadísimo. Y... Y bueno, pues nada, los proyectos siguen como tal. Seguimos haciendo vídeos para YouTube, con lo cual todos los viernes, si no os habéis suscrito al canal de mi jefe y mío, pues ahí os podéis pasar. Sería Aru Café. Lo tenéis, creo que en el último All Week Japan, en el 26, lo puse. Ahí le podéis echar un vistazo. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Me he comprado otra figura. Bueno, me he comprado, no, me la compré ya hace un par de meses. Me ha llegado. De Dragon Ball. El Guldo. El cabezón este que tenía el tiempo en Namek. Dice el puto Sergi. Ese vive la vida al máximo, se le echa de menos. Pues sí, tengo ganas de verle, a ver qué tal le va por allí por Osaka. Y ver a antiguos compis de allí, ver a mi antiguo jefe, pasarme por mi antigua escuela de inglés. Y nada, todo bien. A ver si dentro de 2 semanas pillaré un puente muy rico de 10 días de descanso. Pues a ver si me puedo pasar por Osaka. Quiero hacer unas vacaciones guapas. Todavía no sé a dónde me iré. Probablemente haga vídeo. Especialmente si me voy a algún sitio así turístico y demás. Posiblemente haga vídeos. Y bueno, pues si puedo pasarme por Osaka y ver a amigos que tenía allí y demás, pues genial. Sería la hostia. Alonso pregunta, ¿qué lenguajes de programación son recomendables para algún curro por allá? Pues es que depende. Ofertas, pues hay un montón. Entonces depende de lo que tú te especialices. Si te especializas en lenguajes web, pues HTML, CSS, JavaScript. Si te especializas en React, va a venir muy bien también. También hay cosas de Amazon, de AWS, Docker y demás. Hay trabajitos por ahí de eso. Lo que no he visto tanto ha sido trabajos de Java. He visto alguno que otro de C, de Sharp. ¿Qué más? ¿Alguna oferta de Android y iOS? Y bueno, pues depende. De ofertas laborales hay bastantes. Así que bueno, eso que cada uno mire. Y buena suerte. Dice, y le saludas al coronel y a la opresora Kawaii por Osaka. ¿Quién es la opresora Kawaii? No, no sé de quién me hablas.
Al coronel sí le conozco, pero a la opresora Kawaii no sé quién es. ¿En serio hay alguien que se llama opresora Kawaii? Tengo ni idea de quién es, tío. Pero bueno, ¿qué más? ¿Ahora dónde estás viviendo? Pues sigo en Tokio, André. No me he movido. Estoy mirando para cambiarme de barrio, o no, pero eso ya de cara a finales de año. Por ahora simplemente... Al final es que Osaka, perdón. Waseda es un sitio de la hostia. O sea, estás al lado de la JR prácticamente. Tengo un montón de cosas, supermercados baratos. Puta madre. Redoban, Java, Python, Kotlin. De hecho, para mi próximo proyecto sí me preguntaron cositas de Kotlin. Estaban interesados en ello. Pero bueno, todavía no conozco detalles, así que tampoco os puedo comentar nada. Hice unos youtubers. Bueno, al coronel sí que le conozco, hombre. Pero la opresora Kawaii nunca escuché ese nombre, la verdad. Una tronca rara que anda por Osaka. Pues ni puta idea, buscaré el nombre. La opresora Kawaii. Emisión en directo de opresora Kawaii. Subido por opresora Kawaii. ¿Y quién es esta chica? No tengo ni idea. Hola feministas gordacas, adiós YouTube, feministas y mansplaining. Pues no sé si estará en Osaka o no, pero creo que su canal no me interesa demasiado. Feminismo y videojuegos. Oh Dios. Pues qué malo va a estar pasando aquí en Japón entonces. Me parece a mí. Bueno, ya le echaré un vistazo al canal. Ay, qué hostia me acabo de dar. Oh. Uf, me he dejado el codo. Oh. Puta, se me ha dormido el codo. ¿Sabéis cuando os metís una hostia en el codo y se te queda todo calambrado? Oh, me cago en la puta. Esto ha sido por hablar mal de la impresora Kawaii. Me cago en la puta. Que lo parió. Ah, cosas de antiprogre. Es muy rara, te echas unas risas. Bueno, no sé, ya le miraré el canal y a ver. Pero creo que no me va a interesar demasiado, la verdad. Soy bastante exquisito cuando consumo vídeos en YouTube y de hecho no suelo consumir... Últimamente no consumo casi nada de otros youtubers. Lo único que suelo ver ahora recientemente era La Vida Moderna y cosas así, programas de España, prácticamente. Hostia, oh, sí, una noticia muy interesante. Esta semana me he puesto a reír viejos tiempos porque me he puesto a ver el programa que echaban en los 90 del que apostamos y tengo miedo que estén subidos también programas del Grand Prix. Como estén subidos programas del Grand Prix, iba a ser la hostia. Porque están todos los programas de que apostamos subidos a YouTube. Con lo cual, si sois fans de la vieja televisión, de la televisión que molaba, no de tanto salseo, no de tanto programa del corazón y tanta mierda así, pues os recomiendo que lo busquéis. Porque, va, entra nostalgia. Para los que somos así un poco de los 90, bueno, en realidad soy de los 80, pues nací en el 89, pero bueno. A mí me entra nostalgia, tío. O sea, yo recuerdo que la televisión cuando era pequeño merecía la pena muchísimo más. O sea, había muchísimas mejores series y no tanta mierda como hay ahora. Y me indigna muchísimo que se intenten ahora. De hecho, mira, se están haciendo tantos remakes que de hecho ayer vi un remake de American Pie hecho con tías. Que lo iban a sacar en Netflix o algo así. Y según vi el tráiler me quedé en plan, ¿qué cojones es esto? O sea, The American Pie tiene nada más que American, punto. No hay ni pie. Bueno, sí había pie, había una tarta. Había una tarta. Que yo me pregunto,
Si en American Pie, la original, Jim se follaba la tarta, ¿qué cojones va a hacer una tía con la tarta? ¿Qué le va a meter los dedos y enseñarle a su amiga cómo se masturba? ¿O qué? No, no lo entiendo. Pero, bueno, cosas. Ya está. La vida. Oliver dice, hola. Pausé mi curso de Java para ver el live. Oh. Arigato gozaimasu. Oliver, puto amo. Muchas gracias por pasarte. Dice Alonso Quijano, aunque no compartas las ideas, es un mal de ojo. Sí, sí, un mal de ojo. La hostia que me di. Ay. Y nada, eso, que estoy hasta los huevos de ver tanto remake de series y películas que son una puta mierda. Como por ejemplo cuando hicieron el remake de las Tortugas Ninja. Y me dolió muchísimo. O sea, yo tenía las Tortugas Ninja de los 90. Eso sí era la hostia. Eso sí era la hostia. Y mira que los dibujos también me molaban un huevo. Y hicieron varios remakes. Y el único que realmente me gustó fueron las Tortugas de Nickelodeon. Que tenían bastante gracia. Recuerdo que la trama era un poco distinta a la original. De hecho, April era adolescente y no me acuerdo qué más mierdas había. Pero no sé, me molaba. Me moló bastante. Alonso Quijano dice, claro, Planeta Imaginario, Barrio Sésamo, La Bola de Cristal. Hoy en día no hay más que basura en la tele. También te digo que todo eso, excepto Barrio Sésamo, creo que no lo he visto. Yo crecí con Leticia Sabater, por desgracia. Con Leticia Sabater al mediodía y por las mañanas con el Club Megatriz y con Picnic, creo que se llamaban. Tengo muy vagos recuerdos de eso. Hostia, pero ahora hablando de programas y demás, ojalá pudiera encontrar. Había una serie de un bicho verde con los ojos así saltones que vivía en el váter, me parece que era. ¿Cómo se llamaba esa puta serie? Ah, recuerdo que me gustaba muchísimo, que comía calcetines el bicho. Ah, ¿cómo era? Creo que era Bumpy. Bumpy el travieso, me parece que se llamaba. A ver. Sí. Sí. Hostia, que está en YouTube. Al menos el capítulo 1. ¡Qué guapo! Hostia, pues en cuanto acabe el directo voy a ver esta mierda. Bumping the Night. Bumping the Night. Se llama originalmente, en inglés. Hostia, pues voy a verla primero. A ver si está en español. O estará en latino, no lo sé. Pero voy a intentar verla. Y luego la voy a ver en inglés. A ver si había mucha diferencia. Joder. Madre mía. Yo el último episodio que vi fue cuando se obligó a poner TDT. Akinator. ¿Cómo? ¿Cómo que Akinator? ¿Por qué? Es un puto genio que te hace preguntas. Ah, vale. Para que lo buscara con el Akinator, puede ser. Lo dijera por eso. Uruki Ora Swan, tienes que verte Next. ¿Next? ¿Qué Next? Hostia, Next es un programa. ¿Eso no es un programa de citas o algo así? ¿Me suena? Sí. Me quiere sonar que era un programa de citas en el que un tío o una tía pues iba a ver a otro y le hacían hacer cosas y si no le interesaba pues le decían next y se iba con dinero al menos. Sí, efectivamente. Sí, sí, creo que era eso. Y André dice, Dios, eso da vergüenza ajena. André, ajena va con J. Eso también da vergüenza ajena. Y dice, ¿el lagarto Juancho? ¿Qué coño es el lagarto Juancho? Capaz en Latinoamérica se llamaba así. Lagarto Juancho. Ah, el cocodrilo. Cocodrilo Juancho. Hostia, esto es de... Esto es más antiguo, ¿eh? Debe ser de más de los 80, yo creo, a ver.
Hostia, ¿y tanto? 1962, me cago a la puta. Iba a decir, esto me suena a mí de la época de Fofur y de Isidoro el gato, pero no, más antiguo. Bastante más. Esto debe ser de la época de mis padres, vaya. Yo creo que mi padre esto lo debía de ver. Igual que los autos locos. Eso sí que tiene tiempo. Madre mía. Si no se recuerda el nombre, el clásico. Ah, claro, el ir a buscarlo ahí a la Kinator a preguntarle. Nada, yo tiro de Google, hombre. Más rápido. Mm, es verdad, el oso yogi. El oso yogi también lo veía. ¿Cómo era? De hecho, antes sabía imitarlo. Plan, ¡hey, bubu! No, ya no me sale. Ya no me sale, ya no me sale. Ridículo en directo. ¡Hostia, es verdad, TPH Club! Uroki ahora dice, ¿veías TPH Club con Super Ñ? Sí, lo veía. Y me encantaba. Me encantaba porque era exactamente como... Lo veía así un poco como Cálico Electrónico después. En plan, un héroe que no parece héroe. Y encima la tontería que se inventaron de utilizar la ñ y palabras con ñ. Es que me parecía muy, muy bueno. O sea, es una idea genial. O sea, desde el punto de vista de cualquier persona que esté estudiando español, que pueda aprender ese tipo de palabras que son exclusivas del español por llevar la puta ñ, pues no sé, me parece muy divertido. Es un personaje muy bueno, la verdad. El Super ñ. ¿Y qué otro personaje así había también bastante llamativo? Bueno, cuando era más pequeño, Topollillo. Topollillo me encantaba muchísimo con Shusha. Ay, Sushita, madre mía. Qué grande. ¿Y qué más? ¿Qué más? Buah, es que veía un montón de cosas, la verdad. Antes de que llegara todo el tema de anime que con Pokémon, Digimon y bueno, la de mi madre, pues no sé, había un montón de dibujos muy divertidos. De hecho, no hace mucho todavía me volví a ver Chicho Terremoto y ya lo había visto en japonés. Y sin embargo es que me hace muchísima más gracia en español solamente por escucharle decir quiero un bocata, eso cuesta no sé cuántas pesetas, porque en vez de yenes decía pesetas, no sé por qué. Me cayó muy gracioso. Y luego, ¿qué más había? O a las pájaras que se montaba. Es que es igual que Shin-chan. Por ejemplo, Shin-chan lo he visto en japonés. Aparte que la voz me da asco, o sea, es una voz de señor mayor. No sé, no me transmite nada. Toda la ternura que me produce Shin-chan y la gracia que me hace, la pierde enseguida con la voz en japonés. Es que es horrible. Prefiero muchísimo más en español, de verdad. Pero igual, al igual que hay otros animes que sí que los prefiero mucho más en japonés, ¿vale? Este no. Concretamente Shin-chan, no. Castellano a tope. ¿Qué más comentáis por aquí? A ver. Dice, mira, Bubu, una cesta de emparedados. Pues sí, sí, así era. Buah, buah, buah. Me estáis haciendo sentir, aparte de viejo, nostálgico. Me cago en la puta. Ah, voy a tener que cambiarle el título a Gimnasios Baratos, Taekwondo, Tifones y Recuerdos del Pasado. Viva la nostalgia. Un día creo que voy a hacer un directo solamente hablando de cosas así. Solamente para que conozcáis ese aspecto mío. No sé. Si queréis conocer algo más de mí. Un día, una semana que. Mira, una semana que no tenga nada que contar. Como esta. Como esta. Vaya gallo. Voy a pegar otro trago de agua. Pues haré un vídeo así. Hablando un poquito de las cosas así que me gustaban y demás. De hecho, ahora he vuelto a empezar a ver Naruto. Ya me terminé Naruto. Porque lo veo desde Anime Melon. Si no la conocéis, es una página bastante útil, Animelon, donde podéis poner los subtítulos en japonés. Y para practicar leyendo kanji y demás, pues viene muy muy bien. Le podéis poner también subtítulos en inglés. Pero por desgracia, no está Naruto Shippuden. Así que me lo tengo que ver, pues, de otra manera, sin subtítulos en japonés. Con subtítulos en español, pero bueno, es lo que hay. No hay más.
Dice Alonso, ¿qué tipo de música oyes? Uf, pues esa pregunta es bastante compleja, porque depende mucho de mi estado de ánimo, de lo que esté haciendo en ese momento y yo qué sé, depende de mil factores. Porque, por ejemplo, antes podía estar programando escuchando bachata. Hace un mes programaba escuchando un vídeo de 8 horas de la música de Zelda como si fuera Nana, ¿vale? Está muy relajante, muy, muy relajante. Y desde hace una semana estoy escuchando... Eh... ¿Qué escucho? ¿Cómo se llama la puta canción esta? Espérate que reviso las últimas cosas que vi en YouTube y te lo digo. Ah, ¿cómo se llama la canción? Mm, la de Kimi Monogatari. Una canción de Naruto Shippuden, del ending 3. Esa la estuve... la estuve escuchando el último día en el trabajo y cantando. Estaba programando y cantando. ¿Y qué más? ¿Qué más? Luego no sé cómo... me saltó... Bueno, sí, sí sé cómo. Pero me saltó una canción en la que sale María Becerra, Tini y Lola Índigo haciendo un remix de la canción de High de María Becerra. Y me pareció increíble, o sea, no soy muy fan de este tipo de cosas así, pero es que me pareció sublime, o sea, la canción de High de María Becerra me gustó muchísimo, aunque la letra no sea muy profunda, pero me gusta el ritmo. Y lo que han hecho estas tres chicas ha sido cantar estribillos de sus canciones y demás y meterlo aquí. Y no sé, me ha gustado cómo queda mucho el remix. ¿Y por qué me salió esto? Pues aparte, supongo que por haber escuchado previamente la canción de High de María Becerra, creo que por escuchar a Yatra, a Sebastián Yatra y a Tini, su expareja. Y sí, últimamente, mira que no soy de artistas latinos en general, no me gusta mucho el reggaetón, pero las canciones de Yatra me molan. Y de hecho hizo un par de colaboraciones con David Bisbal, que David Bisbal me gusta mucho también. Entonces, depende un poquito de mi estado de ánimo. También te puedo escuchar techno, rock, punk. De hecho, en mi etapa más juvenil escuchaba mucho rock punk, principalmente americano, tipo Green Day, The Offspring, Home 41, Smash Mouth, cosas así. Blink 182. Buah, qué tiempos. Y yo que sé, años más tarde me dio por el techno, por el dance, algo de house también, la música electrónica en general. Yo que sé, luego tuve una etapa muy romántica también, escuchando el canto del loco, escuchando Nerea. Es que depende, o sea, depende de mi estado de ánimo. Por eso te digo que es muy, muy, muy amplio. Lo que no me gusta nada es el heavy metal. Sin embargo, el folk metal sí me gusta, Mago de Oz me encanta. Y el flamenco. Son dos cosas que no puedo, de verdad. El flamenco ahí, que si la rumbita, me acaba rayando la cabeza. Y el heavy metal más todavía, me raya más todavía. Luego también hay momentos en los que me da por escuchar música clásica. Me pongo ahí en plan... ¿cómo se dice? Fila... ¿Se dice filo? No, filatélico. Se dice filatélico, ¿no? Filateli... No, filatelia es coleccionar sellos. ¿Por qué cojones me ha venido esa palabra a la cabeza?
Coño. ¿Cómo se dice el que escucha música clásica? Ahora, no me sale la puta palabra. Joder. Mierda, pues no lo sé. Pero yo qué sé. Que me da por escuchar música clásica. ¿Y qué te puedo escuchar? Yo qué sé. Mozart me gusta muchísimo. Beethoven también. Tchaikovsky. Eh, Verdi también he escuchado algo. Es que depende. También depende del momento. Depende de lo que esté haciendo en ese momento. Pues escucho una cosa u otra. Oliver se parte por haber dicho que escucho bachata. Dice cuando se programa se recomienda escuchar Eurobeat. Alonso Quijano. Es que ¿a quién le gusta el reggaetón? Madre mía, de Japón. ¿Te gusta Wagaki Band? Pues no los conozco. De Japón. Mira, de Japón general. Grupos así en general. No suelo conocer muchos, ¿vale? Conozco Wanima. Y me encanta muchísimo Wanima. Me gusta muchísimo el rollo punk rock. Me encantan las letras que tienen en general. De hecho, bueno, el ending de mis vídeos es de Wanima. La canción de Ya te mío es mi canción favorita desde hace 3 años que la descubrí. Es mi canción favorita, la escucho muchísimo. Cada vez que estoy así un poco de bajón y demás, escucho esa canción y me levanta el ánimo bastante. También está los Japanese Classic 80. No los conozco. Es folk japonés, muy buenos. ¿Qué es? ¿En plan Enka o algo así? Les echaré un vistazo. Wagaki Band. Voy a buscarlo. Wagaki Band. Grupo de rock. Ah, pues sí, sí tiene pinta de ser. Sí, porque estoy viendo un samisen por aquí. Rock folk metal japonés. Pues. Mola. Mola, mola. Le echaré un vistazo después. Escucharé algo. ¿Y qué más? ¿Qué más os cuento? Que se me va la pinza. Muchísimo. eh... No sé, de música eso. Y de series es que ya no me acuerdo de nada más que viera así. Recientemente, ya os digo, simplemente estoy viendo Naruto por estudiar, o sea, por hacer Kikitori. Por tomar cositas de oído y mejorar el japonés, que por cierto, telita, el día que decidí hacerlo con Naruto. El hijo de puta habla peor que Goku, me cago en la madre que lo paría. No sé. De hecho, hasta hace poco, antes de ponerme con Animelon y cosas así, y ver anime, lo que hacía era ver series en Amazon. Y como dejé de pagar el Amazon Prime, dejé de verlas. Y tampoco las echo de menos. Por eso tampoco estoy pagando el Prime ni nada, no lo necesito. Y dice Alonso Quijano, creo que le seleccionaron para tocar en los Juegos Olímpicos. Pues qué putada. Qué putada porque les hubieran disparado bastante a la fama. Qué pena que no se celebren. La parte positiva es que si se celebran el año que viene, pues a lo mejor puedo ir a los Juegos Olímpicos. Porque, claro, el año pasado yo no tenía pensado quedarme aquí, no tenía pensado estar aquí en 2020. Tampoco preparé nada para trabajar ni de voluntario ni hostias en vinagre. Pero mira, si el año que viene finalmente se celebran y se puede hacer algo, pues habrá que grabar. Y bueno, parece que la gente se empieza a animar según va acabando el directo. Todos los días pasa igual. Acaba el directo, estamos a punto de acabar y empieza a venir gente. Pero bueno, no pasa nada. Recordad que siempre, siempre empezamos pues hace 50 minutos. No sé dónde estaréis, pero en el horario de hace 50 minutos, cuando se empieza el directo. Y nada, pues no tengo nada más que contaros, la verdad. Tengo más ganas ahora mismo de coger y ponerme a... No voy a ver los vídeos de la opresora kawaii ahora. Tengo ganas de ver al puto Vampi el travieso.
y de escuchar lo de Wagakiban. Sobre todo voy a empezar a escuchar Wagakiban, que va a ser lo más rápido de hacer, y buscar lo de Vampiro el Travieso. A ver si me sigue haciendo gracia. Porque no me acuerdo con qué serie fue. Ah. Recuerdo que vi otra serie que me gustaba muchísimo de pequeño. Y cuando la volví a ver dije en plan, pero esta mierda me gustaba. ¿Qué cojones me pasaba a mí en la cabeza? No me acuerdo cuál era. No sé, no sé. Va, cosas. Ah, y otra cosa me acaba de venir a la cabeza. Ya iba, uff. No os podéis hacer la idea del tiempo que estuve buscando esa serie para volver a vérmela. Y al final, pues mágicamente, de alguna manera, llegó a mis manos toda la serie en japonés, titulada al español. Y yo, ¡guau! Súper feliz. Y súper feliz. Me la vi entera otra vez. Y la disfruté, pues más que de niño. Pues la echaba de menos muchísimo, la verdad. Si no la habéis visto Yaiba nunca, os la recomiendo. Sobre un niño, un samurái, niño samurái, que tiene que ir coleccionando esferas. Y cuando las pone en la espada, pues adquiere distintos poderes. La espada dependiendo de la esfera. Y tiene muchos elementos del Japón antiguo. Hace muchas referencias a los samuráis. Y yo creo que os puede gustar. Si os gusta la temática, os va a gustar la serie, segurísimo, vaya. Segurísimo. Y bueno, pues creo que nada más. No me queda nada más que contaros. Recordaros otra vez que os paséis por la pestaña de comunidad a votar y a escribir las preguntas para las próximas entrevistas que haga. Y nada, a ver si esta semana puedo hacer lo del vídeo de lo de las casas, de verdad. Va a estar complicado porque el martes tengo que grabar vídeo para la empresa. El jueves tengo que grabar otro vídeo para la empresa. Porque como voy a ir de vacaciones, pues tenemos que grabar vídeos. Sí. Y el miércoles pues tendré... Sólido de reuniones, me parece a mí que no me va a dar tiempo a hacerlo. Me cago en la puta otra semana que no voy a subir vídeo. Ay. Y no lo voy a tener que hacer y lo voy a hacer cutre. Y no quiero hacerlo cutre, porque me lo quiero currar. Quiero currarme el vídeo de las casas. Pero es que si no, no voy a poder subir vídeo. Qué putada. Oliver dice, hay distintas versiones del Sebon Sakura. ¿Qué coño es el Sebon Sakura? ¿Qué cojones es eso? ¿Algo de la Sakura? ¿Y Senbon? ¿A qué se refiere? ¿A qué hace referencia? Vale, 1000 árboles de Sakura. Pues ok. Ay Dios, Vocaloid. No, no, Vocaloid no, eso sí que no lo trago, de verdad. No. Mira, otra cosa a añadir. Flamenco, heavy metal, Vocaloid. No, no a Vocaloid. No puedo con ello. Alonso Quijano, haz uno si puedes de cómo convalidar el permiso de conducir español en Japón. Sí. De hecho, es que ese es uno de los vídeos que tenía pendientes y quería explicarlo con un montón de detalles. Y al final no sé qué hice con todo el material que grabé. Debo de tener alguna carpeta o algo, o en algún sitio almacenado. Además recuerdo que lo estaba haciendo, lo quería hacer en plan como una quest. En plan como una misión de Zelda, en plan tiki 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 tarananan y cosas así. Para darle un poquito de gracia. Pero no sé qué hice con esos vídeos. Si Cristian estaría viendo este directo, este vídeo, seguro que me estaría diciendo, pues sí, llevo varios meses diciéndotelo y no lo has hecho. Y lleva razón. Ha estado durante varios meses recordándome que haga ese vídeo, no lo he hecho. Joder, qué mal youtuber soy.
puta vida. Pero bueno, perdón por el retraso. Es lo único que puedo decir. Así que nada, venga, vamos a ir terminando ya. Que se acercan ya las 12. Y va siendo hora de ir cortando. Queden 5 minutos. Pues hoy ya los vamos a ir dejando aquí. Así que nada, ya sabéis. Pasaros por la pestaña de comunidad. Comentar. Votad. Compartid. Dale a like. Todo eso que ya sabéis que hay que hacer. Y nos vemos entonces la semana que viene. Procurad venir antes, por favor, al comienzo del directo, a poder ser. Para que tengamos ya audiencia desde el comienzo y haya comentarios y haya ahí un buen flujo de chat. Así que nada más. Venga, sin más me despido. Vamos a pasar a la cortinilla. Y nada, muchas gracias a los que os habéis pasado por aquí. Y nos vemos por la semana que viene. Que venga. Bye.